Buen día, estimados estudiantes, espero se encuentren muy bien. Les damos la bienvenida a Química Orgánica. Este es un curso o un curso dentro de los bloques que es muy distinto a lo que veníamos manejando. Es un cambio de cassette, siempre les digo eso. Entonces espero que disfruten mucho. Es muy bonita la química orgánica. Hay que estudiar mucho, hay que agarrarle el gusto, pero tiene sus cosas muy bonitas y es muy aplicable en la vida cotidiana y en general en muchas industrias. Y vamos a ver distintas técnicas de separación, distintas técnicas de purificación y demás para que ustedes vayan afilándose cada vez más y más en laboratorios. Entonces, bueno, comenzamos. Recuerden que de igual forma siempre contamos con el grupo de WhatsApp para cualquier consulta que ustedes tengan. Bueno, entonces, ¿qué es la química orgánica? Me imagino que algunos de ustedes ya han visto algo de química orgánica tal vez en el colegio en su momento. Y si no, aquí vamos a ver. Como les dije, es importante que le agarren como el gusto o el amor a la química orgánica. Nosotros vamos a enfocarnos más que todo en lo que son nomenclaturas, pero es importante que ustedes sepan que el rango de aprendizaje que uno puede tener para este tipo de curso es enorme. En química orgánica existen otro montón de temas que nosotros por cuestión de tiempo no vamos a poder ver. Pero es importante que podamos manejar la nomenclatura eh, para que cuando estemos en el laboratorio no se den errores muy comunes de identificación con compuestos que son orgánicos, que muchas veces sucede. Entonces, hablando un poquito sobre química orgánica. La base de la química orgánica es el carbono. Se dicen que todo compuesto que sea orgánico tiene que tener carbono en su estructura molecular o en su molécula o en su compuesto, como quieran verlo de momento. Entonces, detalles de el carbono que pasa a ser indispensable en la formación de un compuesto orgánico. El carbono tiene 4 electrones de valencia. ¿Qué significa esto? Que él puede compartir o él puede enlazarse con 4 ya sea iguales o distintos elementos. Él puede formar 4 enlaces unidos a él. El carbono puede unirse a 4 enlaces, ya sea iguales o distintos. No más de 4 es una regla, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Forman enlaces simples, dobles y triples, eso lo vamos a ir viendo, los enlaces simples. Ya cuando hablamos de enlaces dobles y triples, hablamos de insaturaciones. Cuando hablamos de enlaces simples, hablamos de saturaciones. Y entonces para que vayamos como reforzando ciertos términos que vamos a ir tomando en cuenta. La electronegatividad, eso es un simple dato teórico de cuánto es la electronegatividad del carbono. Y forma enlaces fuertes con otros carbonos, con hidrógeno y oxígeno, con nitrógeno y con algunos metales, como fósforo, azufre, cloro, ahí los vamos a ir observando. Bueno, Eh, esto es un poquito de historia, simplemente hablar un poquito del primer compuesto orgánico que se sintetizó a nivel de laboratorio y es la urea. Entonces, simplemente para que ustedes sepan un poquito de la historia de cuál fue el primer compuesto orgánico sintetizado. Esto se da mucho en química orgánica. Hay de hecho todo un tema sobre síntesis orgánicas. Y recuerden que la síntesis es la formación de productos en el laboratorio a partir de otros productos. Es la formación de un producto a partir de ciertos reactivos, ¿verdad? Lo que hemos visto, o sea, reaccionan ciertos reactivos, valga la redundancia, y van a generar productos nuevos. Ok, existen lo que son los enlaces iónicos, que es los que veníamos viendo entre los de la tabla periódica, básicamente, donde formábamos las sales, donde teníamos un catión y un anión. Esos son los enlaces iónicos. La atracción entre esos enlaces son muy fuertes, son difíciles de romper. Eh, y aquí entramos a lo que son los enlaces covalentes, que son característicos de la química orgánica, básicamente. Entonces, tenemos los enlaces covalentes, que son enlaces formados al compartir
entre sus átomos sus electrones o más de un par de electrones. La forma en la que se unen los enlaces covalentes es compartiendo electrones. ¿De acuerdo? No es simplemente como decir un catión y un anión, los unimos y punto. En el caso de los compuestos orgánicos cambia un poquito. Y se va a dar más la unión de esos nuevos compuestos a partir de compartirse en esos electrones que cada uno de ellos puede compartir. Como dijimos anteriormente, el carbono puede compartir 4 electrones de valencia. Entonces eso significa que puede formar un máximo de 4 enlaces con otros compuestos. ¿De acuerdo? Y cada cual está unido por una carga parcial positiva y negativa. Bueno, entonces dentro de los covalentes tenemos el covalente polar y el covalente no polar. ¿De acuerdo? Eh, Básicamente el covalente polar está formado entre átomos diferentes. La electronegatividad tiene cierta diferencia o bastante diferencia. La electronegatividad uno la puede observar, digamos, en lo que es la tabla periódica. Y va a ser como la cantidad de electrones que puede donar dentro, digamos, de la formación de un nuevo compuesto. ¿Ok? Cuando hablamos de cargas parciales apuntan en la misma dirección, ahorita les doy un ejemplo en la siguiente diapositiva. Y cuando hablamos de cargas parciales apuntan en distinta dirección, ahora vemos un ejemplo también para el caso de los covalentes no polar. Y los enlaces covalentes no polar están formados entre átomos iguales, pero no siempre. O sea, ¿se acuerdan cuando vimos al principio formación de compuestos y cuando un elemento estaba solito, como por ejemplo el cloro o el bromo, aparecía como Br2 o Cl2? Ellos están en su estado elemental, pero se encuentran en una forma diatómica. ¿Recuerdan esto? Entonces, en esos casos hablamos de enlaces covalentes no polares. ¿De acuerdo? La diferencia de electronegatividad prácticamente cero, porque tendríamos que son elementos o con electronegatividades muy similares o que sean básicamente los mismos, que están formando un enlace. ¿Ok? Y esto de abajo de las cargas parciales ya casi lo vamos a observar. Bueno, para ir un poquito más rápido, para no hacer la presentación muy larga, entonces tenemos lo que son los enlaces. Bueno, aquí tenemos lo que les decía anteriormente. Vean que cuando eso significa de que las cargas parciales van en distinta dirección, entonces hablamos de un compuesto no polar. ¿Cómo sé yo si esas cargas van en distinta posición o van en la misma dirección? ¿Cómo sé yo identificar eso en las cargas de un elemento cuando está unido o enlazado a otro elemento? Veanlo acá, por ejemplo. Tenemos que identificar primero cuál es el elemento con la electronegatividad mayor, que en este caso está representado con el color celeste. Y el de menos electronegatividad está representado con el color rojo. Entonces, tomamos el centro, el elemento central, en este caso carbono. Y vean que de menos a más electronegatividad, de más a menos electronegativo, están, digamos, en direcciones opuestas, por decirlo de cierta forma. Vean el caso del agua. El agua es polar, todos sabemos que el agua es polar, ¿ok? Vean los hidrógenos que tienen menos electronegatividad que el oxígeno. Entonces estamos yendo del elemento que tiene menos electronegatividad al que tiene más electronegatividad. En este caso, los dos hidrógenos van a tener la misma dirección, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que este compuesto es polar. En este caso, veamos un ejemplo de uno polar, de nuevo. Acá tenemos, en el caso, digamos, de donde se está dando la formación del enlace con el, digamos, del carbono con el hidrógeno, y del elemento menos electronegativo al más electronegativo estamos viendo una tendencia que se da hacia direcciones opuestas. Vean en el caso del amoníaco, tenemos que el menos electronegativo en este caso van a ser los hidrógenos, ¿de acuerdo? Y el nitrógeno va a ser el más electronegativo. Entonces, las cargas o los enlaces van a ir, digamos, en esa dirección, desde el menos electronegativo hacia el más electronegativo, y van a ir todos en la misma dirección del nitrógeno, entonces van a tener la misma dirección. Esto lo hace polar. Y el caso del formaldehído, que si no lo han escuchado, es el llamado, el famoso formol o la formalina. Ese es el nombre oficial, digamos,
el nombre común el formaldehído es el nombre común del formol, por ejemplo. Y vean que en este caso tenemos que del hidrógeno van al carbono en la misma dirección. Y del carbono van al oxígeno en una misma dirección. Entonces, en este caso, por eso es que también consideramos que el formaldehído es polar. ¿De acuerdo? Ok, fórmulas químicas orgánicas. Esto es básicamente para que ustedes tengan una idea de las distintas presentaciones que uno puede tener para una fórmula orgánica. Tenemos la fórmula desarrollada. Básicamente en esta indican la cantidad de carbonos y a su vez eh, ¿cómo lo podríamos decir? La ubicación espacial de cada uno de los elementos que están enlazados a ese carbono. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos observar la tendencia de hacia qué dirección está cada uno de esos enlaces. Cabe mencionar que en química orgánica es importante observar tridimensionalmente las estructuras. Y es importante que ustedes sepan que las estructuras van a buscar un acomodo de tal forma que ellas tengan mayor libertad de movimiento. Entonces siempre van a buscar donde haya un espacio más libre para ellas poderse mover. Es algo representativo de lo que son las estructuras orgánicas. Entonces ustedes cuando vean una estructura orgánica en 3D, la idea es que esa estructura orgánica sea lo más libre posible, tenga el máximo espacio posible entre un enlace y otro. Si esos espacios entre un enlace y otro son muy pequeños, la estructura no es estable y no va a representar un compuesto estable a nivel de laboratorio, por ejemplo. Luego tenemos la fórmula de semidesarrollada. Vean que la diferencia está en que sí se enseñan los enlaces de carbono-carbono, pero también el enlace carbono-hidrógeno no se incluye dentro de un plano espacial, digamos. Simplemente se denota en el carbono que está indicando, digamos, cuántos hidrógenos hay unidos a él. En este caso tenemos un carbono que está unido a dos hidrógenos y que a su vez está unido a un carbono del lado izquierdo y a un carbono del lado derecho. Y así sucesivamente. Vean que en el caso de los extremos, los carbonos van a tener esta particularidad de que tienen tres hidrógenos, tres enlaces con el hidrógeno. Recuerden que el carbono tiene que formar 4 enlaces. Y como estamos en los extremos, entonces obligatoriamente vamos a tener que formar esos 4 enlaces con 3 hidrógenos más el carbono que va a estar unido a otro carbono. Fórmula estructural es muy parecida, como estábamos hablando ahorita, de la semidesarrollada, pero la fórmula estructural, como su nombre lo indica, habla de la estructura orgánica, de cómo está conformado estructuralmente ese compuesto. Y la fórmula de líneas y puntos, que es la que vamos a utilizar en el laboratorio, con la que nos vamos nosotros a guiar para mencionar y dibujar las estructuras orgánicas. Cada uno de estos puntos, vean acá los vértices, digamos, cada vértice va a representar un carbono. Y recuerden que en cada carbono tienen que haber 4 enlaces. Entonces, aquí en este tipo de formación de estructura en forma de líneas y puntos, se le llama también, es importante que ustedes sepan que automáticamente ya se denota que aquí, por ejemplo, en este carbono primero, o en este primero, digamos, tendríamos 3 hidrógenos. Que en ese tendríamos 2. Que en ese tendríamos un carbono con 2 hidrógenos. Que en este tendríamos también un carbono con 2 hidrógenos. Que en este también tendríamos un carbono con 2 hidrógenos. Y que en este, por ser un extremo, tendríamos un carbono con 3 hidrógenos. ¿Ok? Y así sucesivamente. Esto lo vamos a ir practicando en clase. Ok, grupos funcionales. Esto es importantísimo. Los grupos funcionales son la base de la química orgánica. Son lo que nos indica a nosotros qué nombre darle a un compuesto orgánico. Y no solo el nombre, sino las características, las propiedades físicas y químicas, los puntos de ebullición, los puntos de fusión, eh, la masa molar. Hay un montón, digamos, de propiedades que podemos definir gracias a los grupos funcionales. Hay tendencias que tienen los grupos funcionales que hace que se diferencien unos de otros. Y esto para identificación en investigaciones y demás es sumamente importante.